Hermanos y hermanas, bienvenidos a la clase de Ven, Sígueme con Benji Monroy. En esta ocasión, feliz día de reposo para todos ustedes y gracias por las muestras de cariño, por sus comentarios y por no perderse la clase cada domingo. Tenemos una superclase a propósito el día de hoy. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Vamos a abarcar los capítulos del 8 al 13 de Primera de Corintios. El apóstol Pablo continúa exhortando a las personas en Corinto sobre algunas cosas que tienen que ver con la edificación de la iglesia. Todo lo que vimos en parte de Hechos, en Romanos y en Corintios, hermanos, y lo vamos a ver también en Segunda de Corintios, es la implementación de las reglas y las bases de la iglesia. Lo que hoy nosotros tenemos establecido en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, se establecieron allí, en esos primeros libros, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pablo el día de hoy va a tocar temas interesantes como la Santa Cena, va a tocar temas interesantes como la caridad y uno en particular que tiene que ver con los dones espirituales. Mucho se ha hablado acerca de los dones del Espíritu. ¿Cuáles son? ¿Son buenos? ¿Hay otros que son malos? ¿Y cómo se obtienen? ¿Y para qué sirven? ¿O para qué debemos implementarlo en la iglesia? Todo eso el día de hoy aquí en Ven, Sígueme con Benji Monroy. Bienvenidos y esperando que usted pueda aprender junto conmigo el día de hoy. En el capítulo 8 y 9 de Primera de Corintios, Pablo va a comenzar con alegorías muy interesantes. Sabemos que Pablo es muy directo, pero también tiene la capacidad de enseñar con metáforas o alegorías. Vamos a ir a Primera de Corintios 9, en el verso 24 y 25. Dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que compite, de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Yo dibujé el día de hoy, amigos, a un corredor. Me anticipé para ir detallando un poco más el dibujo y ustedes puedan entender que este corredor va a ser el protagonista de nuestra clase. Muchos corren o corrían en los estadios de Roma y de Grecia en el tiempo de Pablo. Sin embargo, uno solo podía llegar a tener la corona o el premio. Muchos dicen acá que corren por cosas incorruptibles, mas nosotros tenemos la mira puesta en la gloria del Señor, en la gloria celestial, en la exaltación. De modo que la alegoría que Pablo está utilizando en este momento va a ser nuestro protagonista y vamos a ir llenando los círculos y el cuerpo de esta persona con conceptos que Pablo nos esté incorporando el día de hoy aquí en la clase de Ven, Sígueme. En el 13, Primera de Corintios 13:1 dice lo siguiente: Si yo hablase incluso en lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Nosotros incluso, hermanos, podríamos hablar tan bonito como los mismos ángeles. Pero si descuidamos el tema de la caridad, de poco provecho estas bonitas palabras. La caridad es una oportunidad que tenemos nosotros de servir al prójimo. Es verdad que tenemos el concepto de que la caridad es ir y cuidar de una anciana del barrio. Es verdad también que es ir y ayudar con alguna asignación laboral a alguna familia que esté pasando vicisitudes en la vida. Es verdad que es tener apoyo de parte del obispado y de la estaca para algunas personas que incluso hayan perdido su trabajo o algún familiar. Pero la caridad, hermanos, también existe en diversas cosas. Hoy en día, una persona puede mostrar caridad cuando va y sale con los misioneros a predicar el evangelio, cuando sube un post a redes sociales y entonces le dice al mundo que está muy feliz de vivir el evangelio. También la caridad y el servir a los demás tiene que ver con el tiempo que le dedicamos a la familia, a nuestros hijos. A veces, como les digo, tenemos el concepto de que solamente podemos mostrar caridad cuando hay ancianos en nuestros barrios o hay viudas en nuestros barrios, y eso lo tenemos claro todos y debemos de seguir ayudándoles a ellos. Pero ¿y la gente de su casa? ¿Y su esposa? ¿Su esposo? ¿Sus hijos? Mostramos caridad en el hogar. ¿Por qué mostrar caridad fuera del hogar cuando podemos empezar por la misma? A veces
hermano que me está viendo, quien más necesita caridad en su vida es su esposa. A veces sus hijos lo necesitan. Hermano, y ayudamos a todos en nuestro trabajo. Incluso usted como obispo se desvive por su barrio o como presidente del coro. Y los hijos a veces esperando. La caridad, hermanos, tiene tantas cosas en cómo aplicarse. Y Pablo está siendo muy claro el día de hoy. De modo que un elemento importante en este cuerpo de Cristo es la caridad. Cristo, nuestro Salvador, es el mejor ejemplo de ello sin lugar a dudas. ¿De qué manera nos ayudan las comparaciones a comprender las verdades del Evangelio? Cuando hablamos del corredor, estábamos viendo en Corintios 9, 24 y 25 que muchos corren. Y a veces los que corren y compiten por cosas que son buenas, quizá, pero que no nos van a salvar el día del juicio. Habrá gente que compita por tener las cuentas bancarias lo más llenas posibles. Es verdad que nuestro Padre Celestial no quiere que nosotros seamos pobres económicamente. Pero ¿qué tal mejor correr, como este dibujo que está aquí, por ser una mejor persona, por ser una persona íntegra, por ser un ser humano en el que se puede confiar? Y eso nos puede ayudar, de acuerdo al manual de Ven Sígueme, a entender las verdades del Evangelio. Es verdad que en la iglesia uno puede progresar desde lo económico, desde lo educativo, de todo lo material, pero también desde lo espiritual. Y nuestro Padre Celestial está complacido incluso si podemos avanzar en todos esos aspectos de la vida. Así lo dice Pablo más adelante. Primero de Corintios 10, 13 nos va a referir lo siguiente. Dios proporciona una salida para escapar de la tentación. Si nosotros, amigos y amigas, vamos a Primera de Corintios 10, el verso 13 dice así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta clase la estoy iniciando también para la gente que me ve y que tiene el corazón destrozado, que está aquí con pura fe, que nos está viendo el día de hoy solamente por obediencia, que ha ido hoy a la capilla o está regresando de la capilla y no sabe cómo lo hizo, pero lo hizo. A usted, joven, jovencita, a usted, hermano adulto en la iglesia, que ya no puede más. Las tentaciones o las pruebas, como lo conocemos en el argot de la iglesia, han sido parte, son y serán parte siempre del plan del Señor. Las tentaciones, amigos y amigas, ni siquiera pudieron respetar al Salvador. ¿Recuerdan esas veces cuando Jesucristo se tenía que preparar ayunando por muchos días previo a su ministerio? Fue el mismo Lucifer que vino y le tentó, que le puso pruebas. Y Pablo está distinguiendo que en Corinto, así como en otros lugares en donde ya se predicaba el Evangelio, había gente que desfallecía. Y no tanto físicamente, sino espiritual. ¿Se ha dado cuenta usted cuando va a su barrio o a las actividades de la semana que hay personas que no sonríen? Que hay personas que parecen estar tristes todo el tiempo. A veces podríamos precipitarnos a un juicio y decir: vaya, qué humor de esa hermana, nunca sonríe, ¿no? Solemos ser así, prontos en juzgar, siendo que sabemos que el mismo Pablo nos ha dicho que el juicio no nos toca a nosotros. Pero detrás de esa cara triste, hermanos, hay una historia que contar. Y Pablo les dice: no te ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
Si usted en esta clase de Ven, sígueme, hermana o hermano, incluso se ha pensado quitarse la vida, la salida está a la vuelta de la esquina. El suicidio, por ejemplo, no es la solución a los problemas. Existen muchas razones por las que la gente lo hace, pero no son la solución. Incluso si usted está a punto de no ir más a la capilla los días domingos, déjeme darles una humilde opinión de alguien que seguramente es mucho más joven que usted. Hermano, el dejar de ir a la capilla no es la solución a los problemas. La gente que se va por 10, 25, 35 años generalmente dice lo mismo, que perdieron su tiempo fuera de la iglesia, que ellos creyeron que la felicidad iba a estar allá afuera y no la encontraron. Lo escuché en la misión, lo escuché cuando me casé y lo sigo escuchando. Hermanos, ahora que trabajo con los misioneros en el barrio, hay gente que regresa y dice, mira todo lo que me estaba perdiendo. Así hay muchas pruebas en la vida. Pero el día de hoy, hermanos, tenemos que ver que la tentación siempre tiene una salida. Hay una salida de Dios, hermanos. Esto es muy importante. Hay gente que dice, no sé qué va a pasar conmigo. El Evangelio es la salida. Hay relatos en las Escrituras que narran lo que usted está pasando. Y si no, hermanos, que se sepa que hay líderes inspirados para poder recibir la revelación que usted necesita en su vida. Es impresionante lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, amigos y amigas. Más adelante dice, podríamos sugerir ejemplos modernos de las tentaciones comunes, tales como la falta de honradez, los chismes o las críticas a los demás. ¿Cómo puede una persona con la ayuda de Dios salir de esas tentaciones? Yo cité algunos ejemplos quizá drásticos, como el tema del suicidio, como el tema de alejarse completamente de la iglesia. Pero ¿qué tal, hermanos y hermanas, los chismes? Dice aquí, la deshonradez, o quizá las críticas a los demás. Habrá quien me escuchó y diga, hermano Benji, yo respeto mucho mi templo, que es de Dios, y creo que no tengo ningún problema con los temas del suicidio. Sé lo que vale la vida. Incluso siempre estaré en la iglesia. Hermana y hermano, usted va por el camino correcto. Sin embargo, hermanos, a los que pensamos así, vienen otro tipo de desafíos en la vida. Porque cuando la vida se empieza a ser cómoda, cuando creemos que todo va, ahí comienza a aparecer algo que le sucedió al pueblo nefita en el libro de Mormón e incluso a los judíos, que es el tema del orgullo. Y el orgullo se va introduciendo de a poco. No es una plaga que infesta y que se pueda arrancar de la noche a la mañana. A la gente que hemos padecido con el tema del orgullo, se nos tiene que tratar con algo especial como una medicina. Y entonces comienzan a aparecer los chismes, comenzamos a ser deshonrados en algunas cosas y el Señor espera que nosotros nos vayamos puliendo en eso también. Adelante en Primera de Corintios también vamos a leer en el capítulo 10, amigos, si ustedes nos quieren acompañar, verso 16 y 17 que dice así. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pero todos participamos de aquel mismo pan. Se está refiriendo, hermanos, muy fácil, al ritual de la Santa Cena. Vamos a anotar aquí, hermanos, Santa Cena. Y este concepto, amigos y amigas, no es exclusivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La mayoría de las religiones cristianas que tienen como base
a Jesucristo como su Salvador, siguen esta ordenanza de la Santa Cena, algunos diferentes, algunos con metodologías distintas. Sin embargo, este concepto de la Santa Cena es tan viejo como en su primera aparición allá en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo parte el pan y pasa la copa, diciendo que lo hiciesen siempre para recordarle. Ahora entendemos mucho mejor el tema de la Santa Cena. Sabemos que no podemos ser bautizados todos los días domingo, por lo que la Santa Cena nos puede purificar de las tentaciones y los pecados que hayamos experimentado en la semana. La Santa Cena es maravillosa y dice aquí, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así es. Habla de una comunión que tiene que ver con un tema relacionado a la comunidad. Nosotros en la iglesia somos una comunidad cristiana. La comunidad tiene cosas en común y trabajan en conjunto, trabajan en equipo. Dice el capítulo 11 más adelante en el verso 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Nos pregunta el manual de Ven, Sígueme, ¿qué significa examinarnos a nosotros mismos? Antes de tomar la Santa Cena, hermano, nosotros debemos de recordar, meditar y hacer una examinación, como lo dice Corintios, de las cosas que no nos han salido tan bien en la semana. Y me refiero a nuestras faltas, me refiero a nuestra poca tolerancia, me refiero a que a veces no podemos controlar nuestro carácter. Y entonces somos corajudos, somos enojones, a veces somos hasta groseros. Y en la Santa Cena, hermanos, no se pide perfección. Se pide que uno recapacite, hable con el Señor, pida perdón, y entonces por medio de la expiación que se consuma ese perdón. Que sea consumado, pues. Claro, si hay alguna situación de un carácter más delicado, sus líderes eclesiásticos puedan ayudarle para que la Santa Cena obre el poder que tiene que obrar en usted. Es maravilloso porque lo decíamos al principio, amigos y amigas, cuando Pablo dice que vosotros sois el cuerpo de Cristo, él está hablando de las bases que van a fortalecer a ese cuerpo. Y el cuerpo tiene varias aplicaciones. Puede ser usted, puede ser la iglesia en conjunto, puede ser su familia. Y las familias, la iglesia y el cuerpo necesitan de caridad, no están exentos de las tentaciones. Siempre hay una salida y necesitamos la Santa Cena para seguir ese impulso cristiano en nuestras vidas el día de hoy. Vamos a hablar de los dones espirituales y esta es una de las partes favoritas que yo tengo en la clase del día de hoy. Quien detecto yo, amigos y amigas, que ejemplifica mejor el tema de los dones espirituales es Doctrina y Convenios 46. Vamos a anotar aquí, hermanos y hermanas, dones del Espíritu. Dones espirituales. Amigos y amigas, se ha hablado muchísimo acerca de los dones espirituales. Lo primero que se me viene a la mente es recordar en el libro de Santos, cuando José Smith va a las iglesias en Missouri o en Ohio y se encontraba que algunos hermanos tenían conceptos de dones espirituales muy radicales y distintos a lo que el Señor considera como sagrado. ¿Recuerdan? El profeta José Smith exhortando a los hermanos que no era necesario desvanecerse en el piso, o bailar desesperadamente, o fingir ser algún animal o a otra persona. ¿Lo recuerdan? Suena extraño, hermanos, pero incluso muchas denominaciones religiosas hoy en día creen que los dones espirituales se manifiestan de esa manera. Es verdad que nosotros, amigos y amigas, aquí en la clase de Ven, Sígueme, somos sumamente respetuosos con todas las creencias. Somos sumamente conscientes que ellos entienden los dones espirituales de esa forma. Pero Doctrina y Convenios 46, que es la revelación moderna, aclara esas dudas. A algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. Un don espiritual es saber que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Él no lo saben? ¿Sabe que usted tiene ese don de sentir y saber
que el Salvador Jesucristo es el Dios. Es un don. Y incluso yo, hermanos, no lo había visto de esa manera y aprendo aquí en la clase junto con ustedes. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna, si continúan fieles. Conocen a personas que les han explicado 50 veces el Evangelio y no lo pueden entender. Hay personas, amigos, que los misioneros los contactan en la calle y en la primera oportunidad sienten el deseo de venir a la capilla. Y en su primer domingo desean ser bautizados. Ellos, amigos, tienen el don de creer y de captar. Después adelante, dicen el 17 y hacia adelante. Y además de cierto os digo que a algunos le es dada por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría, a otros la palabra de conocimiento, para que se instruya a todos a ser sabios y a tener conocimiento. Y además a unos les es dado tener fe para ser sanados, y a otros fe para sanar. Hay personas, hermanos, los cuales tenemos una asignación pendiente con la fe. Tener fe, dice aquí, y otros fe para sanar, es un don que el Señor otorga a las personas. Los dones, popularmente, la gente cree que son habilidades para adivinar pensamientos, habilidades para mover cosas por telequinesis sin tener que empujarlas. Habrá gente que piense que los dones espirituales es aparecer y desaparecer en algún lugar. Y eso, hermanos, en una película quedaría muy bien. Pero los dones espirituales de creer en el Cristo, de tener el don de poder entender fácilmente, poder tener el don de la fe y la fe para ser sanados, son los verdaderos dones espirituales del Señor. Dice más adelante, y además a algunos les es dado obrar milagros, y a otros profetizar, y a otros discernir espíritus, y además a algunos les es dado hablar en lenguas, y a otros la interpretación de las lenguas. Y todos estos dones vienen de Dios para el beneficio de los hijos de Dios. Y al obispo de la iglesia y a cuantos Dios nombrare y ordenare para velar por la iglesia y ser sus élderes, les será concedido discernir todos esos dones, no sea que haya entre vosotros alguno que profesare tenerlos y sin embargo no sean de Dios. Así como dijimos que los dones pueden ser cosas que a veces ni se pueden percibir, como la capacidad y el don de entender, de creer en el Señor, de tener fe, también hay dones, hermanos, que se les son encomendados a personas en específico. Solemos creer en la iglesia que el don de interpretación de lenguas o de sanidad, o como dice acá, de sanar o de profetizar, solamente lo tienen nuestros profetas y nuestros apóstoles videntes y reveladores. En verdad, yo así lo creo. Sin embargo, entendiendo las palabras modernas, hermanos, nuestros niños y nuestros adultos podrán profetizar. No lo harán para la iglesia, pues no es el orden del Señor, pero lo harán para sus hogares. Lo harán en sus trabajos. Lo harán en sus propias vidas. Esos son los verdaderos dones del Señor. Y déjenme agregar una cosa. Los dones del Señor, hermanos, son ejecutados de manera solemne, con devoción, con respeto. Nunca van a ver al presidente Russell M. Nelson diciendo, voy a hacer un acto milagroso. No lo van a ver. Hermanos, los milagros suelen ser cosas que se guardan en el corazón. Son actos que el Padre Celestial permite para que el incrédulo crea y el que cree reafirme su fe. Así es como funcionan los milagros y es algo muy interesante. Los dones espirituales, amigos y amigas, pueden ser del Señor o no. El adversario también tiene poder. El adversario es el gran imitador. Y el adversario va a hacerle creer a usted que allá también se pueden conseguir poderes de adivinación, poderes para ejecutar cosas y quitarle el albedrío a los demás. Y existe.
Leemos en el libro de Mormón y en las Santas Escrituras como en la Biblia que la hechicería y los encantos existían y van a existir siempre. El adversario también tiene ese poder, pues él era un hijo muy especial del Señor. Y nuestro Padre Celestial lo ha dejado para que obre y trate de engañar a algunos de sus hijos en cuanto a los poderes espirituales. Si usted tiene alguna duda de si ese poder espiritual viene de Dios o no, dice acá: y a los obispos de la iglesia y a cuantos Dios nombrare como nuestros líderes, como la hermana de la Sociedad de Socorro y su presidencia, como el del quórum de los élderes, como los de la primaria y los jóvenes. Y a cuantos Dios nombrare como ellos, y ordenare para velar por la iglesia y ser sus élderes, les será concedido discernir todos esos dones. No sea que haya entre vosotros alguno que profesare tenerlos, y sin embargo no sea de Dios. Ustedes tienen muchos dones que el Señor ha puesto a disposición de ustedes, hermanos. Si usted cree que usted no tiene dones, hermanos, esta clase derriba ese mito. Usted es alguien especial. Quiérase, hermano, porque usted ha sido elegido y elegida por el Señor. Si usted sirve con los misioneros, usted tendrá el don de poder discernir las necesidades de sus misioneros y también de la gente que está investigando la iglesia, que está recién incorporándose a la iglesia. Si usted trabaja en el quórum de élderes, presidente y sus consejeros, ustedes tienen el don de discernir cuando las cosas no andan bien. Igual los obispos, igual las hermanas en Sociedad de Socorro y en mujeres jóvenes. Ya sea que ustedes trabajen en la rama, en el barrio o en la estaca. Es interesante, hermanos, porque Pablo está disipando todas las dudas. Está poniendo orden. Así se va a trabajar. Vamos a empezar a ponerle nombre al cuerpo. Es la iglesia, hermanos. Como si se tratase de un equipo deportivo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia, amigos y amigas, está incorporado por muchas personas. Está incorporado por ancianos, por jóvenes, por mujeres, por varones, por niños, por nosotros los pecadores. Nuestra cabeza siempre será Cristo. Y así nosotros, hermanos y hermanas, podríamos llenar nuestro cuerpo con diferentes cualidades y personalidades en la iglesia. Nuestra iglesia también está conformada por niños con capacidades especiales. Ellos cuentan y cuentan muchísimo en el plan del Señor. Hermanos, también los viudos entran. Las personas divorciadas también, hermanos. Personas con problemas de identidad. Y así nosotros, hermanos, podríamos empezar a llenar nuestro cuerpo, que es la iglesia, con todas sus cualidades y sus estados de ánimo, con sus estatus sociales y con sus virtudes y dones. Es maravilloso la forma en la que Pablo nos invita a entender la clase del día de hoy. Nuestros dones espirituales pueden ser desarrollados en la iglesia. Si usted tiene el don de poder tener el conocimiento para poder enseñar, hermano, bienvenido en la iglesia. Necesitamos a los mejores maestros. Si usted tiene la capacidad de tener caridad, uno de los dones más grandes, como dice aquí, la caridad es el don espiritual más grande. Quizá usted pueda ser un excelente ejemplo para que pueda llevar a los miembros de su unidad a que seamos más caritativos, con todas las vertientes de la caridad que hablamos en el comienzo de la clase. Es muy interesante.
Invite a los miembros de la clase a que seleccionen un don que deseen obtener y a que procuren la ayuda del Señor para obtenerlo. Ahí en casa, amigos y amigas, los invito para que puedan pensar en un don. Leímos y hicimos un repaso de esos dones especiales y dones espirituales. El don de poder discernir espíritus, las vicisitudes de la vida, poder discernir la intención de las personas, a eso se refiere. El poder profetizar, poder tener revelación personal para su hogar, para su trabajo, para su coro, para su clase. El poder tener sanación. Hermanos, el poder tener conocimiento, el poder tener fe, todos esos son poderes, son dones del Señor. ¿Cuál quisiera tener usted en la clase del día de hoy? Primera de Corintios 13, del 4 al 5, comienza diciendo: la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no se jacta, no se envanece, no se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal. En la iglesia hemos tratado siempre de emular lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra. Nosotros en la iglesia tenemos la responsabilidad de ayudar al que más necesita. En la semana hubo una donación multimillonaria de la iglesia para UNICEF, que se encarga de la protección de los niños en el mundo y de sus madres. En algunos países del mundo en donde no hay agua potable, no hay alimento, en algunos países del mundo en donde los niños pequeños están muriendo y las mamás no tienen para sostener a sus hijos, la iglesia siempre está allí. Cada que tiembla en algún lugar y hay un terremoto devastador, la iglesia llega. Lo vimos en Turquía el año pasado. Cuando hay incendios terribles como los de Hawái, las semanas anteriores la iglesia siempre está allí para ayudar. Así era El Salvador. Cada que usted está pasando por su incendio en su vida, por un temblor en su vida, por hambre espiritual en su vida, el Señor siempre va a estar allí. Falta que nosotros pongamos menos duro el órgano más importante del cuerpo, que es el corazón, y le digamos: Señor, te necesito. La caridad que el Señor hace con nosotros y como iglesia hacemos con los demás, sean miembros o no miembros de la iglesia, no es sufrida, se hace de buena gana, es benigna. La caridad no tiene envidia. Hermanos, no andamos por allí diciendo: miren, hemos donado más que ninguna iglesia. No es así. No tiene ese tipo de envidias. No se jacta. No decimos al mundo: miren lo que hemos hecho. Es verdad que se publica, pero no nos jactamos de eso. Publicamos por temas de transparencia. Publicamos porque usted tiene la responsabilidad de conocer qué se hace con el dinero de las donaciones, tanto en diezmos y en ofrendas. Por eso se hace. Después, no se envanece, no se comporta indebidamente, siempre se trata de hacerlo lo mejor posible. No busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Así es la caridad y así debería de ser la caridad que nosotros ejecutamos en la vida. ¿Cómo ejemplificó El Salvador esos atributos de la caridad? Siempre estuvo allí. Siempre estaba allí para ayudar. Ayudar puede ser de muchas maneras. Ayudar a vestir a un anciano. Puede ser ayudar a llevar a un miembro que no puede caminar a hacer su mandado, sus compras. Puede ser darle tiempo a sus hijos. Puede ser jugar con ellos. Puede ser salir con los misioneros y compartir. Puede ser ministrar en su quórum del sacerdocio y con la sociedad de socorro. Puede ser discursar en su iglesia. Eso y muchas otras cosas más son la caridad, amigos y amigas. Espero que usted pueda haber entendido en estos telones que se abrieron, como si fuese una obra de teatro el día de hoy, que en la iglesia somos todos. Somos las mujeres, son los ancianos, son los viudos, son las personas que tienen dificultades con la identidad. Son los jóvenes, son los niños, son los dones espirituales. Hermanos, es la Santa Cena tan importante. Debemos de entender que la caridad es el don más elevado de los dones del Señor, los dones espirituales, y que hay tentaciones. Pero para todos aquellos
que el día de hoy estén llorando conmigo. No están solos. Porque el Señor nunca da pruebas sin presentarnos la salida. Porque nadie que tenga pruebas está hecho para no soportarlas, sino para soportarlas. Esta es la iglesia de Cristo. La iglesia será verdadera siempre, sin usted o sin mí. Ojalá que siempre estemos con la iglesia y que siempre estemos con Cristo. Comparto esta clase de Ven, sígueme con mucha humildad y cariño para todos ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.